Es una bendición. Hoy vamos a estar estudiando, siguiendo con la serie de la segunda parte del libro de Isaías. Hoy estamos en el capítulo 48 y he titulado a este tema Mi gloria no la daré a otro. En primer lugar, como un bosquejo, como una introducción, es importante saber de que este capítulo se podría dividir en dos secciones, pero las dos secciones están muy conectadas y de alguna manera el mensaje es uno solo, ¿verdad? La primera sección, que va del versos 1 al 11, se enfoca en la idolatría y la hipocresía del pueblo de Israel, contrastada con la fidelidad de Dios. Y en la segunda sección se contrasta, por otro lado, las obras, el poder, la grandeza del Señor y las oportunidades que el pueblo pierde. De alguna manera va como de una descripción del pueblo y cómo Dios responde a esa descripción, a una descripción de Dios y cómo Dios responde, el pueblo responde a esa manifestación o a esa realidad de Dios. La realidad del pueblo y la respuesta de Dios, y la realidad de Dios y la respuesta del pueblo. Por eso va conectado y no tenía quizá mucho sentido pues separar en dos enseñanzas si hubiera podido, pero creo que nos va a dar el tiempo para verlo, ver aquí hoy todo el capítulo, tratando de, tal vez no vamos hoy ir a muchas otras escrituras, aunque quizá las mencione yo dentro de la exposición, pero no vamos a leer más que los pasajes que están aquí. Empecemos leyendo Isaías 48, 1 y 2, que nos muestran un poco la realidad de Israel. Escuchen esto ustedes, los de la casa de Jacob, ustedes que llevan el nombre de Israel y que salieron de las aguas de Judá, ustedes que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, aunque no en verdad ni en justicia, ustedes que reciben su nombre de la santa ciudad y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Yo creo que esta apertura y estos dos versos son muy importantes, entonces voy a explicar tres características que se muestran de Israel en las siguientes tres diapositivas, pero de manera general está exponiendo la realidad de Israel, quiénes son, qué nombre llevan, qué es, cómo ellos hablan y la realidad de su corazón. Lo primero que vemos es su nombre. Es interesante porque en el pasaje se mencionan 4, pero de alguna manera se enfatizan, voy a enfatizar 3 de los nombres de Israel, ¿verdad? Se menciona, primero se les llama los de la casa de Jacob, luego se dice que llevan el nombre de Israel, que salieron de las aguas de Judá y que reciben su nombre de la santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. Algo muy interesante es que todos estos nombres, obviamente, aunque Jacob es el nombre del padre de la nación, que después fue cambiado a Israel, y solo como está recordando esa vieja naturaleza, todos sabemos que el nombre de Jacob es usurpador, pero el énfasis, vemos cómo cambia. Los de la casa de Jacob, como quien dice, los descendientes, pero que llevan el nombre, porque el nombre que Dios le puso a la nación y que realmente fue el nombre que llegó a tomar esa nación, ese país, fue el nombre de Israel. El nombre de Israel es un nombre que lleva en sí mismo el nombre de Dios. Hay muchos nombres en la escritura que dentro de su estructura llevan el nombre de Dios. Por ejemplo, Elías, todos sabemos que Elías significa el Señor es Dios y es una unión del término el, que se traduce Dios, y del término ya, Eli ya, que es un diminutivo de Yahvé, que también es parte del nombre de Dios. Y hay muchos otros ejemplos, pero no nos vamos a desviar a estos ejemplos, sino que nos vamos a enfocar en Israel. Es una palabra compuesta, Isra, que significa luchar, prevalecer, y él, que se traduce Dios. Entonces, aunque una de las traducciones más comunes que vamos a encontrar en diccionarios es el que lucha con Dios, realmente quizá una mejor traducción es Dios prevalecerá. O sea, solo mencionar el nombre de Israel, solo los extranjeros que llamaban al nombre de Israel ya estaban diciendo Dios prevalecerá, así como todo aquel que se dirigía a Elías y inconscientemente estaba proclamando el Señor es Dios. Ahora, es interesante porque también en el verso 2 dice que reciben su nombre de la santa ciudad. Obviamente la santa ciudad es Jerusalén y obviamente todos los habitantes reciben el nombre de la santa ciudad, ¿verdad? Así como obviamente en cada país los habitantes de Guatemala reciben el nombre de guatemaltecos o
en el caso de Costa Rica de costarricenses, y así, ¿verdad? De cada una de sus naciones, mexicanos, argentinos, etcétera, ¿verdad? Pero el tema del que el nombre de Jerusalén, la santa ciudad, también es un nombre que hay dos interpretaciones y hay dos significados que encontramos en los diccionarios. Algunos dicen que se une, obviamente es claro que la unión de dos palabras. Jeru y Salem, que en hebreo es Jerusalem, que es Jeru y Shalayam, pero el punto es de que algunos dicen Jeru significa ciudad o casa, entonces ciudad o casa de paz, pero quizá también el verdadero significado o el significado más correcto es que Jeru es una derivación del nombre Jireh del Señor, que es el nombre por el que Abraham lo llamó cuando después después de que él ofreció a Isaac, Dios envió un cordero para salvarle la vida a Isaac. Y de alguna manera Salem o Shalem viene obviamente del término que no solo significa paz, sino que significa bienestar, una paz completa, una paz que va más allá de ausencia de guerra, sino que incluye bienestar y salud. Entonces el significado sería, es el Dios que provee paz y seguridad, o Él proveerá paz y bienestar. También solo llevar ese nombre es enunciar la capacidad del Dios de ellos de ser el único Dios que provee bienestar, que provee paz, que provee salud. Y eso es algo interesante porque Dios les está haciendo recordando su nombre. Obviamente también llevaban el nombre de Judá, era otro de los nombres por el que se llamaba pues la ciudad grande, por así decirlo, donde el centro era Jerusalén, que era el nombre obviamente de la tribu de la cual descendía David, y tal cual el nombre de Judá significa alabanza. Lea, cuando nació Judá, su cuarto hijo le llamó Judá y dijo, esta vez alabaré al Señor. Obviamente también el nombre de Judá está ligado con la grandeza del Señor y el merecimiento que él tiene de ser alabado. Luego habla de su lenguaje y de alguna manera habla un poco de algunas cosas, le da otras características. Yo centré su lenguaje, pero lo primero que dice también es que salieron de las aguas. Ahora, ese término de las aguas, tal vez nosotros ya no lo usamos mucho, pero era como decir de linaje de Judá es lo mismo que decir de las aguas de Judá, es como decir de la línea. Entonces, obviamente ellos se jactaban de tener estatus, de tener pedigrí, de ser la tribu de la cual Dios había dicho que no apartará el cetro de ella, de ser la tribu de la cual Dios había elegido entre las demás tribus. Ellos se enorgullecían por ser del linaje, de las aguas. Y obviamente de las aguas se habla porque hay una naciente de agua y hay aguas, un río que va surgiendo y entonces obviamente un patriarca es el originador y todos sus descendientes pues son como quien dice el río, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que ellos juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel. Obviamente, hermanos, el jurar se hace, es algo que seguimos haciendo cuando alguien se une en matrimonio, cuando se firma un contrato legal, es una forma de juramento. De alguna manera es ese reconocimiento de que hay algo superior, hay un ente superior a nosotros a quien le tenemos que rendir cuentas, por eso juramos, porque Él es testigo, porque Él nos va a juzgar. Pero también está el tema de invocar al nombre de Dios, e invocar al nombre de Dios, por un lado, es algo que hacemos comúnmente, ¿verdad? Y que está bien que lo hagamos. Cada vez que nosotros decimos, sí, gracias a Dios, o por la bendición de Dios, porque Dios lo permitió. Estamos invocando, estamos reconociendo que es por Él, que es para Él. Alabado sea Dios, gloria sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por eso. Todo eso son invocaciones del nombre de Dios, como también es una oración. Oh Dios, en esta hora venimos delante de ti, suplicándote, reconociéndote, invocando tu nombre. De hecho, el pueblo de Dios se conoce como los que invocan su nombre, el pueblo sobre el cual su nombre es invocado. De hecho, solo nuestro nombre, digamos usted y yo, si nos vamos a un término que tal vez no nos gusta, pero que no podemos negar que es una realidad, tenemos una religión cristiana y si
entre todas las religiones del mundo nos preguntan qué religión somos, pues nuestra religión es el cristianismo. O sea, el mismo nombre, la religión lleva el nombre de nuestro Señor. Llamarme cristiano es invocar que soy creyente y seguidor de Cristo. Tan simple como eso. Ahora, eso lastimosamente se llega a normalizar y a veces decimos, sí, gracias a Dios, sí, soy cristiano y todo, pero nos olvidamos de la realidad y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Deuteronomio 10, 20 y 21, Dios le había dicho, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. O sea, el hecho de jurar por su nombre debía ser una evidencia de que estaban temiéndole, sirviéndole, siguiéndole y alabándole. Vean el 21, Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que con tus propios ojos has visto. Entonces, hermanos, debemos de recordar que sí podemos jurar e invocar el nombre de Dios y lo hacemos, pero recordémonos de que eso esté sumado a que le tememos, a que le servimos y a que le seguimos. Por ejemplo, en el verso 2 dice, y confían en el Dios de Israel. Ellos obviamente todos los días repetían, en Dios confiamos. Así como en todos los billetes de $1 dicen, in God we trust, en Dios confiamos. Es fácil de decir, pero la realidad de que a quién acudimos en momentos de angustia es lo que revela realmente en quién confiamos. Entonces, ellos tenían un buen nombre, tenían un buen lenguaje, porque su nombre y su lenguaje estaban basados en lo que Dios había hecho por ellos, pero lastimosamente la realidad de su corazón era otra. Aunque tenían ese nombre y aunque juraban en el nombre del Señor, ese juramento y esa invocación no era en verdad ni era en justicia. Reclamaban ser el pueblo del Dios verdadero, pero habían descuidado su relación con Él. No estaban manteniendo una relación de servicio, de humillación y de obediencia al Señor su Dios. Su lenguaje suena bonito, pero no es genuino, no es sincero, no es verdadero, ni sus acciones son en justicia, son rectas. Hermanos, y esto nos tiene que poner a pensar a nosotros, porque nosotros, al igual que Israel, tenemos el nombre de Dios cuando nos dicen cristianos o cuando nos llamamos a sí mismos cristianos. Invocamos su nombre constantemente cuando en nuestro lenguaje común constantemente aparece el Dios te bendiga, el gracias a Dios, el bendito sea Dios, el alabado sea el Señor. Pero puede ser que en nuestro corazón en realidad hayamos descuidado nuestra relación con Él. Y el verso termina diciendo, aunque ustedes son todo esto y pretenden ser esto y no es cierto, su Dios sí es real. Y su nombre, el nombre de su Dios es el Señor de los ejércitos. Y obviamente ese nombre, el Señor de los ejércitos, hace referencia a que Él es el Todopoderoso, el comandante de los ejércitos angélicos. La pregunta es, ¿ellos están siendo infieles? ¿Cumplirá Él su pacto? ¿Será Él fiel a su pacto? Y obviamente el mensaje implícito es que sí, porque Él es el Todopoderoso. Él es fiel, Él sí es recto, Él sí es justo, Él sí es veraz, Él sí es verdadero. Sigamos en el pasaje, ahora vayamos al verso 3 y 5. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Vemos que ante la realidad de Israel, Dios ha actuado anunciando, mandando profetas, mandando palabras, prediciendo. Dios habló directamente con Abraham, vendrá esto, tu pueblo será Egipto. Dios habló a Moisés y le dijo, diles que si hacen esto, vendrá esto, pero si me obedecen, serán bendecidos de esta manera, pero si me desobedecen, serán maldecidos de esta manera. Los profetas venían y anunciaban, si aquí, si allá, si no hacen esto, serán derrotados, si hacen esto, serán victoriosos. Si siguen en esto, vendrá el exilio. Dios siempre estuvo hablando, anunciando a su pueblo, dando a conocer y actuando en respuesta, mostrando su presencia, su fidelidad al pacto.
Yo estoy con ustedes presente para bendecirlos si me obedecen y para maldecirlos si me desobedecen. Las bendiciones fueron hechas una realidad cuando ellos obedecían y las maldiciones también fueron hechas realidad cuando ellos desobedecían. Dios estuvo siempre y ha estado siempre presente con su pueblo, anunciándole lo que va a hacer, llamándole al arrepentimiento y haciéndole saber lo que sucedería. ¿Para qué? Pero vuelve a la realidad del pueblo. Sin embargo, el pueblo es necio, es terco, es de dura cerviz, su frente es de bronce. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que en su historia muchas veces han dicho, construyeron un becerro de oro y ¿qué dijeron? Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. No, lo acaban de construir. ¿Cómo pudo haberlo sacado de Egipto si no existía hasta antes de ahorita que lo acaban de hacer? Y así una y otra vez abrazaban la idolatría. Hermanos, nuevamente Dios muestra la condición de Israel. Y la condición de Israel lo muestra como un hombre cuyo cuello es de hierro, una cerviz dura. ¿Qué quiere decir eso? Que no se somete, que no se inclina, que no adora, que no agacha la cabeza, orgulloso. Una frente dura como el bronce. ¿Qué quiere decir eso? Terco, brusco, mal encarado, enojón, incapaz de reconocer sus errores y su condición. ¿Y cómo se manifiesta esta terquedad? Cuando dicen, estos son los dioses, esto mi ídolo hizo esto, mi imagen tallada lo ordenó. Cuando el Dios verdadero ha dicho que Él es el que está haciendo lo que está sucediendo. Sigamos, Isaías 48, 6 al 7. Todos ustedes lo han oído, lo han visto y no lo darán a conocer. A partir de este momento les daré a saber cosas nuevas y secretas que no conocían. Han sido creadas ahora y no en días pasados. Antes de hoy no las habías oído, para que no digas, fíjense que ya lo sabía. Es interesante porque Dios decide, voy a cambiar mi estrategia porque, son tan duros, tan necios, tan tercos, como dice la Escritura, que cuando Dios ha hecho algo y cuando sucede, no dicen, wow, Dios hizo, Dios cumplió su palabra, sino dicen, ya lo sabía. Es algo terrible la manera en que ellos están reaccionando. Ahora, cuando dice todos ustedes lo han oído, todos lo han visto, no lo harán a conocer de alguna manera, obviamente en el contexto anterior no se han dado cuenta y no han oído que yo soy el Dios verdadero. ¿Por qué no lo expresan? ¿Por qué no lo manifiestan? ¿Por qué no lo predican? Y sin embargo vemos esa constancia divina. Y dice, sí, pero voy a seguir intentando. No me rindo ante su dureza, no me rindo ante su idolatría. Les daré a saber cosas nuevas y secretas que no conocían. Dios está diciendo, aún voy a traer una revelación diferente. Hermanos, es interesante cuando vemos el pasaje y lo analizamos. Ellos han oído, han visto y tienen que dar a conocer en cuanto a las cosas pasadas. Ellos debían oír la profecía, debían de ver el cumplimiento y luego debían de testificar de la verdad de Dios, pero no lo han estado haciendo. Entonces Dios de ahora en adelante cambiará de los eventos, cambiará de las predicciones a la verdad, a una verdad que vendrá de alguna manera aquí. Todavía ellos no lo tienen claro, pero se está refiriendo a la verdad que vendrá en la forma del Mesías, para que crean en él. Algo nuevo, algo secreto, algo oculto, algo que no entra en la cabeza de un ser humano. Nosotros, porque estamos adelante en la historia, de alguna manera son cosas que no vemos lo difícil, nos cuesta comprender lo difícil que era para un israelita pensar que Dios iba a venir en forma de hombre. Los humanos son corruptos, los humanos son malvados. ¿Cómo Dios va a tomar forma humana? Es algo chocante, es algo contradictorio, y no solo eso, forma humana humilde, forma humana de siervo, cosas secretas. Se refiere al momento, en ese momento eran secretas, no porque nunca iban a darse a conocer, sino porque estaban guardadas en reserva para su tiempo, misterios que serían revelados y que luego los apóstoles nos dicen, ya fueron revelados los misterios que los profetas anteriores no podían entender a cabalidad. Cosas creadas ahora, dice la Escritura, tan nuevas que solo Dios puede hacerlas, que no puedan ser atribuidas ni a un ídolo, ni a su propia inteligencia, ni a su capacidad de predecir. Dios los va a sorprender. Y hay algo que nada más es un pensamiento, hermanos. Nadie esperaba
que el Mesías viniera de la manera que vino. Y tengamos cuidado cuando a veces estamos tan seguros de que la segunda venida se va a dar de la manera en que nosotros estamos creyendo, porque muchos creyentes creen que se va a dar de muchas maneras. Tal vez nos va a sorprender a todos, pero estemos abiertos a ese Dios que tiene la capacidad de sorprendernos. Sigamos versos del 8 al 11, donde Dios muestra sus motivos. Esto nunca antes lo había oído ni conocido. Antes de ahora no se había abierto tu oído, pues yo sabía que eres desobediente. Por eso te he llamado, rebelde desde antes de nacer, por causa de mi nombre y porque está en juego mi alabanza. Refrenaré mi enojo, me contendré para no destruirte. Bien puedes ver que te he purificado y no como a la plata. Yo te elegí en el horno de la aflicción. Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honra. Es interesante porque le dice esto que va a suceder. Nunca antes lo habías oído ni lo habías conocido. Pero vuelve a revelar su realidad. Eres desobediente, eres rebelde de antes de nacer. ¿Sabe qué merecía Israel por su rebeldía, por su desobediencia, por su dureza? Ser destruidos. ¿Por qué Dios no los destruye? Por causa de mi nombre y porque está en juego mi alabanza. Tendré que contener mi ira, mi enojo, para no destruirte, porque es lo que mereces. Te he purificado, pero no como a la plata, porque la plata se purifica hasta que toda la basura se consume. Pero ¿qué pasa? Que nuestra humanidad es pura basura y si nos purifica como a la plata no queda nada de nosotros. Pero es claramente los motivos del Señor. ¿Por qué Dios no se rinde? ¿Por qué Dios no abandona a Israel? ¿Por qué Dios no lo destruyó? Sus motivos es el amor a su nombre. Su alabanza está en juego. Su carácter, su fidelidad al pacto le obliga a perseverar en amor y en salvación ante un pueblo rebelde. Él no dará a otro su gloria. Hermanos, es claro la rebeldía de Israel. Israel no tiene el conocimiento que proclama y no ha abierto su oído a la verdad divina. El verso 8 dice claramente, no se había abierto tu oído, no lo habías oído, no lo habías conocido. No es que Dios no le haya hablado, es que Israel no prestó atención. Esto ya lo ha dicho en los capítulos anteriores que estudiamos. Ellos, aunque tienen oídos, se hacen los sordos y aunque tienen ojos, se hacen los ciegos. De hecho, cuando dice, te he llamado rebelde, de alguna manera nos recuerda el capítulo 1 del mismo profeta Isaías que dice, escuchen los cielos, presten atención, tierra. Señor dice, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Desde el inicio del libro Dios les llamó rebeldes. Ahora, ¿qué hará Dios? ¿Acaso no su desobediencia, su hipocresía y su rebeldía merecen juicio? Sí, pero Dios va a contener su ira por la gloria de su nombre. Por su pecado ellos merecen ser aniquilados. Sin embargo, es interesante porque lo refina, pero si lo refinara, como ya dije, como la plata se refina y se deja en el crisol hasta que la escoria desaparece. Pero si hace esto con Israel, no quedaría nada. Entonces Dios los refina en el horno del sufrimiento, que aquí se refiere obviamente al exilio de Babilonia, que desde antes Dios dijo que serían 70 años, no sería para siempre. Y vemos cómo los tratos de Dios, a veces Dios necesita meternos al horno de la aflicción y al horno del sufrimiento, pero sabemos que es solo por un tiempo. Sabemos que tiene salida. Sabemos que Él ahí quiere hablarnos. Sabemos que no es para destrucción, sino para purificación. Y eso es también de alguna manera nos habla de lo que Él mismo ha puesto en nosotros, de aquello valioso que Él valora y que Él quiere rescatar. En el 11 dice, lo he hecho por mí mismo. Esta versión me gusta porque pone en forma de pregunta, ¿cómo puedo permitir que mi nombre se profame? No cederé mi gloria a ningún otro. Hermanos, Dios tenía sus propias razones para permitir el exilio en lugar de la aniquilación de Israel. Él se iba a glorificar y Él se glorifica escogiendo lo vil, lo menospreciado, escogiendo pecadores, salvando lo enfermo. Esa es la manera en que Dios se glorifica. Por eso Él no viene por lo sabio ni por lo fuerte. Pero no podía dejarlos sin consecuencias porque habían profanado su nombre. Entonces necesitaba corregirlos con el exilio. Pero tampoco le concedería a los dioses de Babilonia mantenerlos cautivos para siempre o destruirlos por completo. ¿Por qué? Porque parte de cuidar la gloria de su nombre es cuidar su pueblo. Porque parte de cuidar la gloria de su nombre es mantener su pacto con su pueblo, es mantener su fidelidad a su pueblo. Eso es maravilloso.
Sigamos, versos 12 y 13. Jacob, yo te he llamado Israel, escúchame. Solo yo soy el primero y solo yo soy el último. Con mi propia mano establecí la tierra, con la palma de mi mano derecha medí los cielos, y cuando los llamé juntos, se presentaron ante mí. Explicamos que en la primera sección del 1 al 11, Dios muestra la realidad de Israel y la respuesta de Dios. Aquí vemos la realidad de Dios y la respuesta del pueblo. La realidad de Dios es que Él es el creador, es que Él es el primero y el último, es que con su mano Él estableció la tierra y con la palma de su mano midió los cielos y les ordenó y ellos vinieron ante Él. Él una y otra vez nos recuerda que solo Él es Dios, no hay ningún otro. Y nos ha llamado. Hermanos, Dios está llamando a su pueblo, pero muchas veces su pueblo no atiende su llamado. Y esto aplica para Israel y aplica para nosotros. Como primero, nadie forzó ni sugirió a Dios que él hiciera nada. Él decidió dar inicio a todo. Y como último, nada podrá desafiarlo ni vencerlo. Él tiene en todo la última palabra. Él es el fin al que todas las cosas se dirigen y ese es y él es el inicio del que todo surge. Lo que comenzó lo llevará a un fin victorioso porque Él es el primero y Él es el último. Y luego nos recuerda esto, la mano de Dios tomó la iniciativa para establecer la tierra, para medir los cielos, pero también el llamado de Dios dicta el resultado para el cual los creó. Leamos aquí Isaías 48, 14 y 15. Isaías 48, 14 y 15. Júntense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de ellos puede anunciar estas cosas? Aquel a quien yo, el Señor, amo, cumplirá mi voluntad en Babilonia y descargará su brazo sobre los caldeos. Yo soy quien ha hablado, yo soy quien lo llamo y lo hice venir. Por lo tanto, sus acciones serán prosperadas. Dios vuelve a recordar que él ha hablado acerca de Ciro, quien conquistará Babilonia. Y Dios vuelve a recordar, yo estoy en control de los acontecimientos de la historia. Parece como que hay imperios, pero yo soy el verdadero soberano. Sigamos con el 16, Isaías 48, 16. Desde el principio no era nada en secreto, desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Amén. Bueno, no sé también, pero es interesante porque de Ciro, que es también una imagen que apunta, como sabemos, a un mayor ungido que vendrá. Él menciona el tema de Ciro, pero luego viene un anuncio del siervo del Señor, del cual va a empezar a hablar en los siguientes capítulos. Pero dice, acerquen a mí, escuchen esto. Desde el principio no hablaba en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y entra una figura divina diciendo, yo estuve desde el principio y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Este es uno de los pocos pasajes donde se puede ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. La Trinidad es muy clara en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay pocos pasajes, pero aquí vemos un yo que ha sido enviado por el Señor Dios, el Padre, y con su Espíritu, el Espíritu Santo. Señor habla y que también de alguna manera es una personificación de la palabra de Dios. Y por eso Juan le llama al Señor la palabra, el verbo, y parece que Juan se está basando aquí cuando dice, en el principio, desde el momento en que todo empezó a suceder, de que Dios midió la tierra, estableció la tierra, midió los cielos, ahí estaba yo. En el principio estaba la palabra de Dios que ha hablado y estaba con Dios. El Señor Dios me envió. Es maravilloso porque aquí vemos el anuncio del Mesías, el Mesías que luego va a decir, hablando del mismo, aquel que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Por ser la misma manifestación de la palabra de Dios, la palabra de Dios habla, pues Él da el Espíritu sin medida. La palabra de Dios la habla por el Espíritu, porque le fue dado el Espíritu sin medida. Y esto es una confirmación de que este era un anuncio profético del Mesías enviado por el Señor con su Espíritu, a quien Dios le dio el Espíritu sin medida. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios y para que la palabra de Dios tomara vida y se hiciera una realidad, transformando a las personas, que Él les dijera, sé salvo, tus pecados te son perdonados, sé sano, recibe la vista, levántate. Cada palabra hablada por Jesús produjo transformación en sus oyentes y Jesús
nos sigue hablando a nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu. Y luego vuelve a la historia de Israel, a la realidad, la respuesta del pueblo ante esa palabra de Dios que se ha venido manifestando, hasta esa realidad de Dios que se ha venido manifestando. Leamos ahora Isaías 48, del 17 al 19. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa y que te dirige por el camino que debes seguir. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría fluido como un río y tu justicia sería como las olas del mar. Tu descendencia, tus renuevos, serían incontables como los granos de arena, y su nombre nunca sería erradicado ni borrado de mi presencia. Nuevamente, Dios vuelve a mostrar su realidad. Hermanos, Dios es, esto lo hemos estado viendo y ha estado siendo una verdad repetida, pero que Dios quiere que penetre en nuestro corazón. Él es el creador de todas las cosas. Él es soberano sobre la historia, pero Él ha decidido tener una relación con nosotros como nuestro Redentor, como el Santo de Israel, como aquel que nos instruye y nos dirige. Pero ¿qué pasó con Israel? No prestó atención a sus mandamientos. De alguna manera Dios se presenta aquí como muchas imágenes, pero algo interesante es que le dice, yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa. Y Dios está diciendo, algunos de ustedes entienden mi palabra como mandamientos cargosos, como cosas que les roban, oportunidades, felicidad, amigos. No, dense cuenta que todo lo que yo les enseño es para su provecho. Te dirige por el camino que debes seguir. Él es maestro y es pastor. Él es padre, es tutor. Hermanos, la pregunta es, ¿nos estamos dejando instruir y guiar por ese Dios que nos instruye para nuestro provecho? No porque no quiera nuestro provecho, es porque quiere nuestro provecho. Nos muestra el camino. ¿Por qué? Porque no quiere que nos tropecemos, que nos caigamos, que perdamos tiempo, que nos desviemos. Quiere que avancemos hacia la meta que Él nos ha trazado, que es de bien para nosotros. Pero saca a luz las consecuencias que Israel recibió. Mire el plan que Dios tenía para Israel. Así hubiera sido Jerusalén y el templo de Salomón. Obviamente en una imagen, ¿verdad? Que capta levemente la idea. Pero Dios quería que la paz de la ciudad fluyera como un río. Cuando dice, obviamente en la imagen no podíamos mezclar río con mar, pero cuando dice, tu justicia sería como las olas del mar, tu justicia sería tan fuerte que constantemente estaría brotando y brotando y brotando y manifestándose. Tu descendencia sería obviamente el fruto, serían incontables como los granos de la arena. Su nombre no sería erradicado ni borrado de mi presencia. Hermanos, obviamente está recordando que hubo gente que en el exilio murió y su nombre fue borrado de la presencia de los vivos. ¿Por qué? Porque Israel pudo haber prestado atención a los mandamientos de Dios y hubiera vivido algo similar a esto. No hubiera dejado de ser el imperio, no hubiera dejado de ser la nación de mayor gloria, mayor sabiduría. En la época de Salomón se vio un reflejo, un pequeño tiempo donde eran lo que Dios quería que fueran, pero fácilmente se perdió porque la idolatría ingresó a través de las mujeres de Salomón y a través de la desobediencia de Salomón a los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos era que no tuviera muchos caballos y él lo desobedeció. Otro de los mandamientos era que no acumulara demasiado oro y demasiada plata y él lo desobedeció. Y no solamente Salomón, muchos desobedecieron los mandamientos de Dios. Sigamos aquí, versos 20 al 22. Salgan de Babilonia, huyan de entre los caldeos, anuncien esto con voces de alegría, denlo a conocer, difúndanlo hasta los últimos rincones de la tierra. Digan que el Señor ha redimido a Jacob su siervo. Ellos no tuvieron sed cuando Él los llevó a través del desierto, cuando hizo que brotara para ellos agua de la piedra, cuando hendió la peña y las aguas fluyeron. El Señor ha dicho, no hay paz para los malvados. Aquí termina el capítulo y de alguna manera en parte es un llamado a celebrar la redención de Dios, pero vuelve a mostrar la realidad de Israel. Todo el capítulo contrasta la realidad de un pueblo rebelde y obstinado y de un Dios que persevera, de un Dios que les ha mostrado quién es y de un pueblo
que no quiere salir. Es algo interesante porque en la historia Ciro decretó el regreso a Babilonia. ¿Y sabe cuántos judíos regresaron? Menos de la mitad. No tengo ahorita el número exacto, pero fue una comitiva pequeña. De hecho, por ejemplo, uno de los libros de la escritura que celebramos, todo ese libro de Esther, y el libro de Esther, una de las realidades que nos muestra la cantidad de gente que no salió de Babilonia y que estuvo a punto de morir, y Dios los sigue amando y Dios los vuelve a salvar por medio de la intervención de Esther. Pero el punto es que Dios está dando una orden. Dios quiere restaurar a su pueblo, Dios quiere restaurar la comunión con su pueblo. Y dice, Ciro va a abrir un decreto, y cuando el decreto sea, salgan de Babilonia, huyan de entre los caldeos, anuncien esto con voces de alegría, denlo a conocer, difúndanlo, digan que el Señor que anunció esto cumplió su palabra. Que el Señor que ha dicho, que ama, que cuida, que quiere el bien para su pueblo, se está manifestando y nos está mostrando, que le sigamos, que celebremos, que Él nos ha redimido. Y recuerda un poco también el tema del desierto. Hermanos, como he dicho, muchos de los volvieron, pero muchos no volvieron, porque olvidaron ver la acción de Dios detrás de las acciones de Ciro. Y cuando no vemos la obra de Dios, difícilmente podemos celebrar su redención. Es necesario aprender a estar atentos a lo que Dios está haciendo para poder anunciar, proclamar, celebrar. El Señor nos ha redimido. Este llamado, causa el tiempo, no lo puse, pero en Apocalipsis 18 vamos a volver a leer. Huyan de Babilonia. Ya Babilonia ya no es esa ciudad allá en el Medio Oriente que quedó en ruinas. Ahora Babilonia es el sistema político económico en Apocalipsis. Y nos está diciendo huyan de la búsqueda de éxito, la búsqueda de fama, de buscar lo que el mundo busca. Y muchos cristianos no huyen, muchas veces no huimos. Aún hay creyentes que permanecen teniendo como principales motivos de vida las cosas del sistema del mundo. Y tenemos que cuidarnos de eso. Y luego hay un recuerdo de algo que sucedió en el desierto. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron. Y de alguna manera lo que está reflejando Dios es el anhelo que Él tiene de saciar nuestra sed de satisfacción. ¿Por qué la gente se queda en Babilonia? ¿Por qué la gente se queda en el sistema del mundo? Porque cree que en Babilonia van a tener una mejor vida que regresar a una ciudad en ruinas. Porque la gente sigue buscando fama, dinero, poder, porque creen de que buscar fama, dinero y poder les va a ir mejor en la vida que buscar santidad, que buscar comunión con Dios, que buscar servir a Dios. ¿Por qué? Porque seguimos oyendo el engaño de las tinieblas. Y Dios nos vuelve a decir, recuerden que la verdadera satisfacción de la sed de su alma está solo en mí. Hermanos, vivimos en el desierto de un mundo quebrado, en guerra, azotado por huracanes, por maldad, por delincuencia. Solo Dios, solo Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo Él dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Solo Él se manifestó como la roca en el desierto, porque Pablo nos enseña que la roca era Cristo y solo Cristo nos da verdadera agua para saciar nuestra sed. Él es el único que sacia la sed. Pero ¿cuál fue el error de Israel? Creer que tenían derecho al agua sin celebrar, sin obedecer la vida de libertad que Dios les estaba dando. Libertad era libertad para obedecer sus mandamientos, no para volverse a esclavizar a las idolatrías y a los falsos cultos de las demás naciones. Pero ellos decidieron volverse a esclavizar muchas veces, y nosotros a veces somos iguales. Decidimos volver al pecado que nos esclaviza, al mundo que nos esclaviza, en lugar de celebrar la redención, obedeciendo a Dios. El agua en el desierto representaba no solo la satisfacción que Dios da, sino su compañía con ellos, su presencia con ellos, su cuidado y su dirección. Como ya lo leímos, Él quiso enseñarles para provecho, quiso guiarlos, quiso dirigirlos. Hizo que brotara para ellos agua de la roca, para mostrarles el camino. Sin embargo, ¿cuál es la conclusión? No hay paz para los malvados. Jerusalén tiene el nombre de ser la ciudad de paz, pero no puede haber paz porque no han obedecido los mandamientos, porque siguen siendo de dura cerviz, porque siguen teniendo
frente de bronce, porque siguen oponiéndose a los mandamientos de Dios. Hermanos, un cambio de ubicación no trae un cambio de corazón. Van a regresar un grupo, pero no van a encontrar paz de regreso en Canaán, porque regresar a Canaán no es regresar a Dios, y regresar a Dios es abandonar la maldad. Hasta que no haya una transformación interna, no habrá verdadera paz, ni disfrutarán de lo que Dios tiene para ellos. Como las lecciones principales de este capítulo, que algo que cabe mencionar y que quiero decir, este capítulo es casi que la conclusión de un montón de mensajes que han venido dándose desde el capítulo 42. Este capítulo nos dice que Israel es rebelde y desobediente, algo que ya nos había dicho en el 42 del 18 a 25. Este capítulo nos dice que Israel es ciego y sordo a la palabra del Señor y que prefiere dioses falsos, algo que ya nos había dicho en el capítulo 43, verso 8 y el 22 al 24. Este capítulo nos dice que Israel es terco, insumiso e intratable. Ya no lo había dicho en el capítulo 46, versos 8 y 12. Este capítulo nos dice que regresan de Babilonia, pero sin paz. También hay lecciones principales acerca de Dios, cosas que ya se habían dicho y que el autor está enfatizando. Aquí nos dice que Dios controla el universo, su creación, algo que ya había dicho en el 40-28, que dirige la historia, algo que ya ha estado diciendo en el 41, 42 y 43, que revela sus propósitos, algo que también ya ha dicho, porque ya ha dicho que habrá un nuevo exilio, que hará cosas nuevas, que viene algo nuevo, eso ya lo hemos leído. Y este capítulo enfatiza que Dios no dará su gloria a otro. ¿Qué significa que no dará su gloria a otro? Que no podemos esperar recibir bendición cuando estamos teniendo ídolos. ¿Por qué? Porque si siguiendo ídolos nos va bien, vamos a decir, el ídolo hizo que me fuera bien. Y Dios no va a permitir que le atribuyamos el bienestar y la bendición que Él nos da a un ídolo, a un trabajo, a un Dios, a una religión, a cualquier cosa que ocupe el nombre de Dios. Solo ante Él, ante el Dios verdadero y ante Jesucristo, a quien Él ha exaltado, se doblará toda rodilla. Solo Él recibirá la gloria. Pero algo que quiero rescatar y los últimos pasajes que quiero leer es que una de las secciones del capítulo dice una verdad muy linda que sigue siendo una verdad aplicable para nosotros. Dios quiere mostrarnos cosas nuevas y secretas. Esto lo anuncia Isaías, pero también Jeremías cuando dice, clama a mí, yo te responderé y revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Pero algo maravilloso es que eso ya es una realidad para los que estamos en el nuevo pacto, porque Pablo dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es algo hermoso, porque la evidencia que hemos nacido de Dios es que le amamos. Y amarle a Él es abandonar la maldad y encontrar la verdadera paz. Y ahí empezamos a recibir y a entrar en el entendimiento de esas cosas grandes, ocultas, inaccesibles, que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice el verso 10, por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo examina, aún lo profundo de Dios. Hermanos, ¿qué son esas cosas grandes y ocultas? La realidad de Cristo, las experiencias de un Cristo vivo, de un Cristo que salva, de un Cristo que sana, de un Cristo que restaura, de un Cristo que te ayuda a perdonar, que te ayuda, que te da seguridad, que te da fuerzas, que está contigo, que se manifiesta en tu vida. Nada más nuevo, nada más grande, nada más oculto que la realidad de Dios en su Hijo. Una belleza que solo pueden ver los que lo aman. Como preguntas de reflexión, notas cuán importante es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición de desobedientes, de rebeldes, para poder arrepentirnos y despojarnos de ella. Hermanos, no es que Dios quiera humillarnos y que llenarnos de culpa al mostrar la realidad. Es que Dios quiere mostrar. Deja eso, suelta eso. Por eso los llamados constantes de los apóstoles, humillémonos ante la mano de Dios. Sometámonos a Dios. Despojémonos. No es para aferrarnos, es para abandonar esa naturaleza. ¿Te impresiona que el motivo principal por el cual Dios no se rinde y persevera
a pesar de que a veces merecemos ser exterminados, es por el amor a la gloria de su nombre y por el pacto que ha hecho con nosotros. Y como última pregunta, ¿anhelas ver y oír esas cosas nuevas y ocultas que Dios quiere mostrarle a los que le aman, que Dios quiere mostrarte a ti y que te está revelando por medio del Espíritu? Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra realidad, Señor, por la cual nos lamentamos y ante la cual nos unimos al apóstol Pablo cuando decía, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Señor, nos dolemos porque también nosotros a veces somos duros de cerviz, también a veces tenemos frente de bronce, también a veces hemos desobedecido tus mandamientos, también hemos no querido ver lo que nos estás mostrando, no querido oír lo que nos estás hablando y no hemos dado a veces testimonio de lo que tú haces. Pero al mismo tiempo te damos gracias por lo nuevo que estás haciendo, por la nueva vida que ya nos diste, porque eres el creador de todas las cosas y como creador nos hiciste una nueva creación, porque controla la historia y porque cumplirás tu plan y serás fiel en terminar la obra que iniciaste. Y porque estás ahí para instruirnos, para guiarnos y para darnos paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.